a diferencia de los demás periodos que tuvieron un principio y un final, o sea, un periodo de tiempo, hablar de la iglesia medieval es hablar de muchos años, porque tuvo un principio, pero su historia continúa. Su historia sigue vigente. Pues hay muchas situaciones todavía de la iglesia medieval que se están desarrollando y que, bueno, la parte final de la iglesia será hasta que el Señor Jesucristo venga por su pueblo y por su iglesia. Entonces tal vez podremos hablar de cómo termina esta iglesia. Muchos comunicadores y mucha gente utiliza la palabra papa, pero no sabe el significado de la palabra papa. De acuerdo a la teología de la Iglesia Católica, no basada en la Escritura, sino en la tradición oral, la palabra papa significa Pedro, apóstol, pontífice, absoluto. Obviamente la Escritura no dice absolutamente nada de eso. Y me imagino yo que ustedes han escuchado hablar muchas cosas de la Iglesia Católica Romana, que es la verdadera iglesia, que es la que fundó el Señor Jesucristo y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, la intención de nuestra reflexión de hoy es que nosotros conozcamos cómo nace y cómo se desarrolla la Iglesia Católica Romana. Miren ustedes, antes de que se inventara la leyenda de que Pedro fue el primer obispo de Roma, antes de que se dijera que la Iglesia Católica Romana recibió de parte del Señor Jesucristo el encargo de atender el gobierno de este mundo, antes de que se inventaran todas esas cosas, acontecieron algunos acontecimientos en la ciudad de Milán. Normalmente se piensa que la Iglesia Católica Romana nace en Roma, pero antes de que el obispo de Roma llegara a ser un obispo universal, hubo unos acontecimientos que sucedieron en Milán, y yo quise que vieran el mapa para que ustedes puedan ver la diferencia, la distancia que existe entre Roma y Milán. Mientras que Roma está en el centro de la península, Milán está muy al norte. Pero ¿qué sucedió en Milán que tuvo como consecuencia las cosas que pasaron en Roma? Bueno, en Milán vivió un hombre muy astuto que se llamaba Ambrosio. Ambrosio, según nos lo pinta San Agustín de Hipona y en sus escritos, era un hombre tan elocuente, tan inteligente, que todavía no terminaba sus estudios teológicos cuando ya lo habían nombrado el obispo de la ciudad de Milán. Entonces, Ambrosio era un hombre, como nos lo pinta San Agustín, muy inteligente. Pero en ese tiempo, el imperio estaba gobernado por un emperador de nombre Teodosio. Y Teodosio fue un hombre que tenía que enfrentar dos problemas como emperador. Dos problemas fuertes. Uno era exterior, la invasión de los pueblos del norte, de los pueblos bárbaros. Y el otro problema que él tenía que enfrentar era interior. Era la división interna de su gabinete de gobierno. ¿Por qué? Porque los militares y los políticos paganos veían con desagrado cómo los políticos cristianos ascendían a los puestos más elevados. Entonces, varios militares paganos y varios funcionarios de alto nivel que también eran paganos estaban en total desacuerdo con Teodosio de que siguiera la costumbre de Constantino de poner a los cristianos en los puestos más elevados. Entonces, ¿qué hacía Teodosio? Aplicaba una política que él le llamaba de proporcionalidad. En aquellas provincias en donde la mayor parte de la población era pagana,
él nombraba funcionarios paganos y mandaba fuerzas militares a resguardar esa zona de soldados paganos. Y en los lugares en donde la población era mayoritariamente cristiana, nombraba funcionarios cristianos. Pero había un problema con el cristianismo de ese tiempo, estaba dividido entre cristianos unitarios y cristianos trinitarios, seguidores de Arriano y seguidores de Atanasio. Entonces, aunque eran cristianos, no se llevaban bien. Y Teodosio tenía que preguntar, o sea, mandar sus orejas, ¿qué tipo de cristianos tenemos más en tal provincia? Arrianistas, o sea, unitarios. Entonces nombraba a un funcionario unitario para que hubiera armonía entre el gobierno y el pueblo. Entonces esa era su política y esa era su preocupación como emperador. La unidad interna para poder enfrentar con éxito la amenaza externa. Sin embargo, Teodosio, el obispo de Milán, tenía otros proyectos, otros propósitos. Ambrosio aborrecía a los paganos y también aborrecía a los cristianos seguidores de Arriano. No los podía ver. Y su meta de él era quitar de los puestos de gobierno a los funcionarios paganos y a los funcionarios que profesaran el credo unitario. Pero ¿cómo iba a poder hacerlo? Convence a Teodosio de que traslade la sede del gobierno imperial de Roma a Milán, en donde él era obispo, con la finalidad de poderlo tener bajo su jurisdicción eclesiástica y convertirse en su padre espiritual. De hecho, cuando Teodosio traslada la sede del gobierno de Roma a Milán, Ambrosio le dice: tu padre espiritual antes era el obispo de Roma, pero ahora tu padre espiritual soy. Entonces, ahora entre los dos vamos a gobernar la iglesia y vamos a gobernar el imperio de manera mancomunada. Así que, para poder llevar a cabo los planes de Ambrosio, hizo una serie de reformas. Propuso a Teodosio hacer una serie de reformas para poder sacar adelante la política de gobierno tanto de la iglesia como del imperio. No sé si alcanzan ustedes a leer desde donde están los 6 puntos que constituyen las principales reformas de Ambrosio. Como punto número 1, la demolición total de los templos e ídolos paganos. Punto número 2, separación de todo funcionario pagano de las tareas de gobierno. Entonces, ya se ve bien. Para que camine, entonces, nada más le vamos. Muchas gracias. Qué bueno enseñarnos sabios. Entonces, Ambrosio prohibió los Juegos Olímpicos por ser de origen pagano. Absolución total de toda responsabilidad penal para quienes participen en actos tendientes a consolidar estas reformas. Cuando asesinaron a Hipatia, esta reforma de Ambrosio ya estaba vigente. Por ese motivo los asesinos de Hipatia no tuvieron ningún tipo de castigo. El cristianismo como religión oficial de los ciudadanos romanos pasó a ser obligatorio para todo habitante del imperio, y el emperador renunció al título de sumo pontífice o sumo sacerdote, que era realmente lo que quería alcanzar Ambrosio. Así que con esas reformas, Ambrosio y Teodosio gobernaban el imperio y gobernaban la iglesia. Teodosio, si ustedes buscan su vida en la historia universal, se le reconoce como el hombre, como el emperador, como el monarca que cristianizó al imperio romano. Pero bueno, pasa el tiempo y muere Ambrosio. Muere primero Teodosio y 2 años después muere Ambrosio. Déjenme buscar la hoja 2.
porque vamos a seguir el consejo que nos dieron. Muere Ambrosio y muere Teodosio. Eran las dos personas que gobernaban tanto el imperio como a la iglesia. Y cuando mueren los dos, entonces 5 obispados, el obispo de Roma, el obispo de Constantinopla, el de Alejandría, el de Antioquía, el de Jerusalén, inician una lucha descarada por quedarse con el control de la iglesia y también como cabezas del cristianismo. Sucede que mientras ellos luchaban por ver quién se quedaba al frente de la iglesia, cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476. Y el rey Odoarco toma la ciudad de Roma, se encuentra con un joven que acababa de cumplir 15 años, era el emperador de lo que quedaba del imperio, y en lugar de matarlo, le perdona la vida y lo manda desterrado a una ciudad cercana a la ciudad de Roma. Se corona él rey de Italia y a partir de ese momento llega a su fin el otrora magnífico y grande Imperio Romano de Occidente. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, pero sigue vigente el Imperio Romano de Oriente, las iglesias que estaban en la lucha por el control de la iglesia quedaron en el Imperio Bizantino. Entonces el obispo de Roma queda en lo que quedó del Imperio Romano y ellos dicen, y nosotros acá, las iglesias de Alejandría, Antioquía, Jerusalén, dicen, ¿nosotros qué vamos a hacer? Entonces se organizan para formar la iglesia ortodoxa, que es la que actualmente tiene presencia en los lugares que formaron parte del antiguo Imperio Romano de Oriente. El obispo de Alejandría no estuvo al principio de acuerdo en integrarse a esta alianza de obispos. Sin embargo, a pesar de que fundó la iglesia cristiana copta, finalmente en los últimos años la iglesia cristiana copta que tiene presencia en Egipto forma parte de la iglesia ortodoxa. Y se da de esa manera la división entre la iglesia que pertenecía al Imperio Romano de Oriente y la iglesia que pertenecía al Imperio Romano de Occidente. Ahora bien, cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, los nuevos reinos que nacen y forman lo que hoy es Europa no sentían ningún respeto por el obispo de Roma. La población anterior, la que estaba gobernada por el imperio, tenía la obligación de ser católica, de ser cristiana. Pero los reinos bárbaros, cuando invaden Europa, ellos algunos sí sabían del cristianismo y otros no sabían absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede con la Iglesia Católica? El obispo de Roma le pide a los nuevos gobernantes de la nueva formación de Europa respeto para la iglesia, sumisión para la iglesia y además ofrendas para la iglesia. Y cuando los reyes y los señores feudales de la nueva sociedad europea le preguntan al obispo de Roma de dónde sacaba semejantes pretensiones como para pedir que los nuevos reinos se sometieran al obispo de Roma, el obispo de Roma contestó que así lo establecía no la Biblia, pero sí la tradición oral apostólica. Entonces, algunos hicieron un poquito de caso, pero la mayor parte no hizo caso. Mucha gente dice que somos diferentes los cristianos de los católicos. Y la respuesta común es que los cristianos no creen en la Virgen ni en los santos, y los católicos sí. Realmente nuestra diferencia fundamental está en que nuestra fe está cimentada en la Escritura y la fe los fundamentos de la Iglesia Católica Romana están cimentados en la Biblia y en la tradición oral.